Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. No me bajes a Piazzolla tan rápido, que es una cosa maravillosa. No, gracias, Leo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Programa número 332, a uno del triple 3 de Al Derecho y al Revés. Y aquí está el equipo completo. En el piso, Mercedes Charlie, Mercedes Jones, Carlos March. En el Zoom, Marta Ollanarte. Y quien les habla, Alejandro Eldruca, para los amigos. ¿Cómo andás, Marta, ahí en tu descanso merecido? Bien, muy bien. La verdad que muy bien, empezando a disfrutar de unas vacaciones que me creo bastante merecidas. Pero los extraño, los extraño. Encima vino Charlie, es una maravilla, ese es un día espectacular. No, yo creo que él va cuando yo no. Eso ya vamos a arreglar cuentas. No es que yo me vaya, es que ustedes se quedan. Bueno, como siempre, Leo Justi en la operación, Fede Politi en la producción y en este momento tomando las fotografías que esperemos que la cámara resista tanta belleza acumulada. Hoy es un día especial, hay una efemérides que queremos mencionar, ustedes saben que en general no mencionamos muchas, pero se cumple un aniversario, 5 de febrero de 1958, se creó por decreto el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, que ha sido una gran herramienta de la ciencia y la tecnología argentina. Recordemos que su primer presidente y gran promotor fue nada menos que Bernardo Hussein, Premio Nobel de Medicina. Así que queríamos empezar mencionando eso en un momento en que el país, si algo necesita, son esfuerzos como el de ese Premio Nobel y otros tantos gloriosos científicos argentinos. Sí, Marta, dale, tenés ganas, te morís por decir algo. Yo quiero saber que no lo mencionamos en el programa pasado, pero el lunes pasado fue uno de estos días insólitos que no sé a quiénes se le ocurren, el Día Internacional del Rompecabezas. Y bueno, me parece que no nos vendría mal pensar cómo armamos este rompecabezas en el que estamos inmersos, ¿no? Y la verdad que sí. Sí, yo me quedé con el tema anterior de la importancia de una institución como el CONICET. Se muestra en la cantidad de premios Nobel que tenemos comparado con el resto de nuestra región e inclusive con habitantes e inversión en ciencia. Por lo tanto, en un momento donde hay tanta incertidumbre con qué va a suceder, con muchas de las investigaciones no aplicadas, absolutamente de exploración científica, no se sabe qué va a suceder, es importante que nuestra audiencia tome conciencia que no siempre la investigación científica cuando comienza tiene resultados. Tal cual. Entonces creo que es muy importante, por supuesto, administrar bien estos espacios, pero de ahí a no dar inversión porque no se ve concretamente, ¿no?, en una propuesta inicial de una investigación qué producto vas a obtener, me parece que es no conocer cómo funciona la ciencia, nada más. O sea, que yo... Dale, Charlie. No, somos el único país de Latinoamérica que tiene premio Nobel en las 3 ciencias duras, ¿no? En medicina, física y química. No hay otro país latinoamericano que tenga premios Nobel en las 3 disciplinas duras. Y es muy factible que agreguemos otro premio Nobel, sí, posiblemente este año. En biología, ¿no? En biología, sí, que a quien entrevistamos en este programa, Gabriel Rabinovich, y yo les voy a recordar a la audiencia que Gabriel Rabinovich investigó para llegar a la maravillosa posibilidad de curar varios tipos de cáncer, casi todas las autoinmunes y algunas enfermedades cardíacas, 30 años, ¿en dónde? En el CONICET. Así que, bueno, me parece un dato... Exactamente, me parece muy buena la mención que ha hecho Mercedes sobre este tema, y yo iba
a nombrarlo a Gabriel Rabinovich, una persona humilde, trabajadora, de enorme dedicación, y como vos decís, le dedicó mucho tiempo, incluso en algunos momentos hasta desilusionado, pero seguía, y bueno, y probablemente yo creo pueda ser uno de nuestros próximos premios Nobel. Sí, y yo creo que vamos a seguir con el tema porque está bueno desarrollarlo. Acá también hay derecho y revés. Sin ninguna duda hay dilapidación de recursos en investigaciones, entre comillas, absolutamente fallidas, particularmente en terrenos más complicados como, por ejemplo, las ciencias sociales. Y se pueden conversar esos temas y se pueden atender todas las denuncias y todos los errores se pueden corregir. Lo que no se puede es no hacer ciencia, porque sería un nivel de estupidez que no existe en ningún país al que le haya ido bien en el mundo. Yo voy a dar un solo ejemplo. ¿Ustedes saben quién hizo la famosa vacuna Moderna? La llamada Moderna, porque la patentó Moderna. El Estado de los Estados Unidos. El NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, fue el que hizo el verdadero descubrimiento y la autoría de la vacuna, que después la comercializó una empresa privada, lo cual también está muy bien. Pero digo, a veces se dicen tonterías sin sentido cuando se habla de temas como la asignación de recursos, ¿no? Como si eso fuera una cuestión de, no quiero decir pasar la motosierra porque eso... Pero también es cierto lo que vos mencionaste. También es cierto lo que mencionaste en un momento, que puede haber mala administración, puede haber un uso de recursos inapropiados, pero eso de ninguna manera justifica que se niegue la labor de institutos como este. Sí, y que se niegue la inversión, básicamente, porque yo creo que pueden aplaudir los resultados, pero después en el presupuesto no figura, en el cuadradito que corresponde, no figura el monto para el CONICET, y eso es lo que creo que nosotros ciudadanos tenemos que estar atentos. Con el agravante de la inflación, ¿no? Que destruye todo, porque todo lo que no sea valores actualizados es sacarle dinero a ese lugar. Por ejemplo, bueno, uno de los temas que hace un par de programas venimos insistiendo fuertemente, Marta lo largó y lamentablemente no tenía gran repercusión más allá de las protestas sociales. Hoy hay una fuertísima declaración del episcopado reclamando por el tema de la comida para los comedores, porque con esta historia de que hay que revisar, que cómo se asignaban y qué sé yo, lo concreto es que no llegaba la comida. Marta, vos largaste ese tema hace 2 semanas. Pero sí, exactamente, y recuerdan que lo largué casi con desesperación, porque se decía desde el gobierno que se estaba en etapa de diagnóstico. Bueno, pero mientras se diagnostica, los chicos tienen que comer, el hambre no espera. Y bueno, a partir de ahí hubo organizaciones en algunos barrios, iniciativas vecinales, que fíjense ustedes lo que han hecho: compran a supermercados artículos desechados, algunos quiere decir que están vencidos o están por, y eso es lo que distribuyen en el barrio, y muchas veces, casi siempre no les alcanza, entonces cenan un té. Qué horror. Y la ministra Petovelo dijo hace unos días que iba a atender uno por uno a los que tienen hambre, pero tiene una cola de 20 cuadras y el hambre no espera. Es decir, estas son las cosas que como sociedad tenemos que reclamar fuertemente e indignarnos y exigir. No se puede esperar. La declaración... Me parece que la declaración de la conferencia es sumamente oportuna. Sí, y dice exactamente eso, ¿no? La comida no puede ser la variable de ajuste, ¿no? Sí, además, esta declaración de la ministra, que desde mi punto de vista es bastante perversa, porque el Estado no está para ocuparse del hambre individual, la pobreza individual. El Estado tiene que atacar
las condiciones de inequidad estructural, y al cambiar las condiciones de inequidad estructural, obviamente solucionás el tema individual, pero es imposible que el Estado aborde la pobreza individual. Entonces, me parece que son declaraciones de una perversidad absoluta. Bueno, y hoy tenés 20 cuadras de cola, ¿no? Haciendo fila. No parece que la esté atendiendo, ¿no? No, pero ahí hay lo que Charlie plantea es improvisación y desconocimiento. Tal cual. Sí, dale, Marta. Sí. Charlie, declaraciones de quien quizá nunca tuvo hambre. Sin duda. Exacto. Sin exacto. duda. Sí. Yo creo que es así. No te decía si podemos combinar la cámara para que salga Charlie también. Está bien que es grandote, pero puede entrar. Están protegiendo a la audiencia, está bien. Porque ahora, como solía decir Marta hace unos años, claro. Me está Charlie. No, pero escuchás la voz y no la tenemos grabada. Como decía Marta hace unos años, este es un programa de radio que se ve, ¿o no? Bueno, otro tema doloroso y complicado, que queríamos destacarlo por un par de facetas, es el tema de los incendios, que empezaron con el horror de los incendios en Chile. Fíjense que ya Chile considera este tema de los incendios la peor catástrofe desde el gigantesco terremoto tremendo que causó tantos muertos, no hace demasiado. 2010. Y hay contabilizados ya 112 muertos, y desde ya van a ser muchísimos más cuando esto termine. Pero algo realmente horroroso es que una de las autoridades de Chile denunció, esto está sujeto a investigación, tendrá que ser probado, pero denunció que el origen del incendio había sido intencional y que vieron gente contribuyendo a propagar el incendio, un incendio que además aniquiló 3.000 viviendas en la zona, ¿no? Es difícil creer una cosa así, pero bueno, ¿qué causa puede haber que motive a gente para generar semejante catástrofe? Es difícil pensarlo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en este caso no cuando se generan este tipo de actos delictivos, nadie imagina lo que realmente sucede, que es cualquier fuego en un verano como este es incontrolable, es imprevisible lo que puede llegar a suceder. Pero vos estás por decir, Ale, también lo que conversamos en la previa, y es que aquí en Bariloche también se produjo incendios, y en este caso no voy a repetir lo que vos dijiste, contarle a la audiencia por si no está al tanto. Es muy breve. Que terrible, no sé, en los dos casos hay una cuestión de acción humana terrible de comprender. Sí, en este caso aparentemente el Parque Nacional Nahuel Huapi, según las declaraciones de su intendente, ha habido gente que ingresó a lugares donde se puede ingresar pero no se puede hacer fuego. Hizo fuego, algo bastante usual, la violación de las normas y el desprecio por la naturaleza y por los demás, pero además, en este caso, con total negligencia, no lo apagaron. Y ahí surgió un incendio que está destruyendo hectáreas y hectáreas de bosque nativo, de coihües, de robles, es decir, esa reserva natural que tenemos todos, por la soberbia, la negligencia, la canallada, porque eso es lo que es, de personas que además accedieron con medios, es decir, los que llegan ahí llegan con barcos, llegan con algún poder adquisitivo, si no, no podrían llegar, ¿no? No son caminantes mochileros. Bueno, que son los que por otra parte más cuidan la naturaleza. Habitualmente, sí. Habitualmente, y lo digo como mochilero de muchos años en el sur, por eso me da más odio todavía y más bronca que haya gente capaz de ir a prenderse su fueguito en el medio de los coihües, ¿no? Una cosa horrorosa. Sí. ¿Les parece que hablemos, porque habíamos prometido en el temario hablar de los conflictos, de la violencia? Por supuesto podemos hablar de eso. De alguna manera toda la sociedad está hablando de eso. Yo iba a proponer un derecho y un revés de otro tema que hoy es noticia en el mundo, porque aparentemente el presidente de El Salvador, Bukele, se presentó a su reelección a pesar de que la Constitución prohibía su reelección,
pero habría digo, porque los resultados son dudosos, contradictorios, porque aparecen más votos de la cantidad de votantes que había para votar, porque en fin, habrá que ver qué hay atrás de todo esto, pero sin ninguna duda Bukele tiene un apoyo popular amplísimo, no sé si del 80% como dicen, pero amplísimo. Yo quería mencionar muy rápidamente que antes de Bukele, en El Salvador, había 18 homicidios cada 100.000 personas. Considerando una población de 6.300.000, eran 1.134 homicidios, 2021. En 2022, ya gobernando Bukele, esa cifra bajó a 7,8, que significan 491 al año. En 2023 bajó a 2,4 cada 100.000, que significan 151 al año. De manera que del lado del derecho, o del lado del revés, como se lo quiera, cada uno verá qué es derecho y qué es revés, se podría decir que Bukele en 2 años redujo 2.000 homicidios, 1.000 por año, digamos 1.500 en total. Del otro lado se puede decir que todas las organizaciones de derechos humanos de alguna trayectoria en el mundo lo están acusando de horribles violaciones a los derechos humanos. Bueno, me parece que es un tema interesante para analizar así, ¿no? El derecho y el revés. No sé qué opinan. Charlie, vamos. No, hay 2 o 3 cosas. Una, cómo extrapolar y analizar el fenómeno Bukele, ¿no? Para bien y para mal. Y hay 2 o 3 puntos que marcan los analistas. Uno es que Bukele puede hacer lo que está haciendo por las características de El Salvador, que es un país chico y con ciertas características que permiten manejar de alguna manera a la población. En un país más grande sería imposible hacerlo. Lo segundo que dicen es que las maras no tienen el poder de daño del narcotráfico, porque las maras se dedican a generar hechos extorsivos. Entonces las maras son las bandas, que digo, la audiencia la debe saber, pero exacto, por las dudas, sí, no las bandas de criminales, delincuentes organizados. Bueno, la ilegalidad que ellos cometen es básicamente extorsionar, ¿no? Es decir, por ejemplo, para pasar de acá a acá tenés que pagar peaje, etcétera. Pero no están en el negocio del narcotráfico, por lo tanto tienen mucho menos poder que las bandas del narcotráfico. Por lo tanto, Bukele se enfrenta dentro del crimen organizado a factores, digamos, mucho menos poderosos que el crimen organizado del narcotráfico, trata de personas, armas, etcétera. Y el tercer factor que dicen es que Bukele negoció con quienes manejan a las maras, incluso sacó del país a varios de sus líderes, y que lo que está haciendo es metiendo presos a los soldados, pero que hay un arreglo con las cúpulas, porque si no sería imposible, ¿no? Es decir, pasaría lo que pasó en Ecuador, ¿no? Que fueron a combatir al delito y tomaron Ecuador prácticamente. Claro. Entonces hay determinadas características en el fenómeno Bukele que, digamos, habría que analizar en profundidad para entender el éxito entre comillas de Bukele. Marta. No, coincido absolutamente en lo que dice Charlie, aunque me gustaría verlo en imagen. No sé por qué no lo ponen ahí en imagen, ya que siempre decimos que este es un programa de radio que se ve. Absolutamente de acuerdo, y sí, remite también al Salvador, ¿no? Sí, no, yo me preguntaba, y quizás en esto Charlie... Perdón, al Salvador, no, a Ecuador. Sí, cuando lo planteábamos y a la introducción de Alejandro respecto de las organizaciones, la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos, yo no tengo tan claro de cuál es la situación concreta, ¿no? Además de ver esos videos horribles, ¿no? de las personas semidesnudas, sentadas y rapadas, eso que altera, ¿no? cualquier mirada, inclusive comprometida con el detener el crimen y detener este tipo de procesos de tomas de países por el crimen organizado. Uno se pregunta si las organizaciones de derechos humanos tienen alternativas o hay otras maneras
de generar este tipo de éxito, entre comillas, que planteaba con sus cifras contundentes Alejandro al principio. Yo justamente por eso lo quise traer al tema, ¿no? Porque por ahí la pregunta con respecto a Bukele, uno ve un Bukele con esa actitud hacia las instituciones, digamos, con ese desprecio por las instituciones, con ese aparente deseo de perpetuarse en el poder, empieza por violar la Constitución porque no le correspondía la reelección, y ve un camino hacia un populismo muy extremo, pero al mismo tiempo dice: si yo fuera salvadoreño y veía un crimen cada media hora cerca mío y ahora no lo veo, bueno, obviamente que no es el camino, pero como dice Mercedes, los que creemos en la democracia, los que creemos en los valores, los que creemos en el respeto, y bueno, tenemos que contribuir a crear otro camino, porque ahí hay un paralelismo de alguna manera con cosas que pasan en la Argentina hoy. A nadie se le hubiera ocurrido un año atrás, el 5 de febrero de 2023, ¿alguno de ustedes pensaba que Javier Milei podía ser el presidente de la Argentina? Algunos lo bueno, temían. Javier Milei lo pensaba. Sí. Ni Milei, creo. Pero digo, me da la impresión de que es un gran tema, ¿no? Es decir, yo voy un poco a lo que pasó la semana pasada en el Congreso. Vimos indudablemente una actitud excesiva y desbordada y provocadora en la represión a las manifestaciones de los días frente al Congreso. Yo no tengo duda, yo lo vi, buena parte de la prensa, y no precisamente de prensa que está en contra del gobierno, lo denunció. Ahora, en paralelo, hay un cansancio en la sociedad por décadas de calles tomadas por 10, 20, 30, 500, 1000, por la posibilidad de romper todo, por la posibilidad de no dejar que la gente vaya a trabajar. ¿Eso acaso no tiene algo que ver en el enorme respaldo que tiene en este momento la represión a las manifestaciones? Porque yo no creo que llegue al 80, pero si la gente la ponen a votar, si quiere que al que corta la calle lo saquen de la manera en que sea, y yo creo que un porcentaje muy elevado, mucho más que el 60%, vota a favor. Entonces, me parece que es una pregunta para plantearse. Incluso está ese dato, Ale, y es el 80% de la gente quiere que no ocurran estas circunstancias que son caóticas y que... Ahí te perdimos, Marta, un poquito. Te perdimos. Dale, Charlie, sí. Vos querías decir algo. No, esto del hartazgo como validador de los excesos gubernamentales. Yo me acuerdo hace muchos años, llegué a Perú, me tomo un taxi del aeropuerto a donde tenía que ir y le pregunto al taxista, estaban en elecciones Fujimori y Toledo, ¿por quién iba a votar? ¿No? Pensando que el taxista me iba a decir por Toledo. Y me dice, voy a votar por Fujimori. Y entonces le pregunté por qué. Y me dice, porque Fujimori terminó con Sendero Luminoso. Vos no sabés lo que era vivir con Sendero Luminoso. Entonces, el hartazgo social muchas veces termina validando, ¿no?, actores que extremizan y llevan a un extremo vulneración de institucionalidad, derechos humanos, etcétera. No, y además uno puede decir, y el resultado va a ser peor, 10 veces peor, a largo plazo. Puede ser, sí, claro que puede ser. ¿Yo estoy a favor de eso? No, estoy totalmente en contra. Pero digamos, el tema es que para impedir, yo escuché en grupos de WhatsApp, me imagino que ustedes también, barbaridades como, bueno, facultades especiales las comparo con lo que pidió Hitler en el 33. Bueno, obviamente que suena a absoluto disparate. La pregunta es, ¿por qué hay tanta predisposición a dar esas facultades especiales? No, pero pongamos que sean necesarias y que en una situación caótica. Yo conozco, y ustedes también, los tiempos del Estado, los tiempos de la justicia, inclusive los tiempos legislativos. Entonces, uno supone que estas herramientas para poder tomar decisiones en la crisis pueden llegar a, en determinados momentos, resultar a ser necesarias. Pero la pregunta de nuevo, ¿cuáles son las propuestas para no tener que llegar a un Bukele? ¿Existen desde las organizaciones de la sociedad civil algunas propuestas alternativas? Yo me acuerdo de vos, Charlie, en el 2001, cuando se derrumbó el país,
y que vos preguntabas dónde estaba la sociedad civil cuando la gente salió a las calles, ¿no? Y empezaron los trueques y empezaron las sentadas. Entonces, quizá nosotros tenemos un mapeo de lo que está sucediendo que atrasa un poco. Quizá en este momento habría que generar estos resortes o ponerlos en valor de la propia sociedad y de la propia sociedad civil organizada, llamémosla, generando propuestas en Argentina. Me refiero a la persona que sale a las 5 de la mañana para tomarse un colectivo y le roban el celular, le roban las zapatillas. Lo vemos permanentemente, la televisión lo muestra. ¿Hay algo para eso? Me pregunto. Marta, te habíamos perdido, ahora te tenemos de vuelta, dale. Sí, a ver, se escucha así. Perfecto. Lo que yo quiero decir que la sociedad civil no es ajena al nivel de degradación institucional, de desánimo que la sociedad argentina está viviendo en todos estos últimos años. Entonces, es un tema colectivo, no es un tema de por qué los empresarios no hacen tal cosa, por qué el gobierno no hace tal cosa, por qué la sociedad civil no hace tal cosa. Es un tema que hay que trabajar entre todos. Y bueno, quizás sería importante mencionar otra vez el proyecto de algunas organizaciones que son de la sociedad civil y de sectores que no son muy conocidos, que plantean la necesidad de armar una CONAPEI, ¿no? Una Comisión Nacional por la Ética y la Integridad, y que incluya absolutamente a todos los sectores sociales. Así es, así es. Bueno, nuestra audiencia que nos esté viendo sabe que se ha incorporado al programa un destacadísimo analista político, consultor, amigo de todos nosotros, Carlos Fara, que ahora vamos a contar dónde está, porque acá no está y cerquita de acá tampoco. Pero vamos a una breve pausa antes de hablar con él. Voy a hacer una muy rápida mención. Hace unos añitos atrás, el 28 de enero, hace 37 años concretamente, se estrenó un tema que todos los que estamos aquí recordamos, un tema musical, que fue una gigantesca alianza, una participación de la mayoría de los grandes músicos de los Estados Unidos, haciendo un tema en beneficio del África, concretamente para combatir el hambre en África. Recientemente se estrenó un documental que sugerimos, recomendamos plenamente que nuestra audiencia vea, mal titulado La Gran Noche del Pop. La verdad que el título tiene tan poco que ver con la película y con las emociones que despierta, que no se entiende, pero en Netflix vale la pena verlo, y es cómo se hizo esta gigantesca canción. Por eso hoy queríamos en la pausa decir: nosotros somos el mundo, nosotros somos los chicos, y despertar otra vez ese hermoso mensaje de solidaridad que los grandes intérpretes norteamericanos expusieron en aquel momento. Ya volvemos escuchando We Are the World. Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan.
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a presentarlo rápidamente a Carlos, a pesar de que nuestra audiencia ya lo conoce. Presidente de Carlos Fara y Asociados, más de 30 años dedicados a la consultoría política. Es un orgullo argentino, Carlos, en este momento el presidente de la International Association of Political Consultants, que es la asociación internacional más importante del tema en el mundo, por lejos. Por eso creo que en este momento nos está saludando desde Nueva York. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. ¿Estás ejerciendo tus funciones allí? Hola. Sí. Ahora tengo que trabajar de presidente, efectivamente. Pero digamos que a pesar de estar lejos y haber multiplicado quizás sus actividades, todas las semanas nos sigue acicateando con unas columnas que nos dejan reflexionando, que nos dejan con una cierta inquietud y con muchas preguntas y con muchas ganas de seguir escuchándolo. Bueno, yo agregaría que, como decimos en varios grupos que compartimos con Carlos, ¿no? Hay veces que decimos, y por ahí mejor esta semana no, dejanos respirar un poquito, porque... Carlos, vos estás plenamente al tanto, tus columnas de los sábados en Perfil son imperdibles. Yo quería arrancar preguntándote, en política se habla mucho del plazo de gracia, ¿no?, que tiene habitualmente un nuevo gobierno cuando asume. Algunas encuestas ya indican una baja en la imagen del presidente en las últimas semanas, y la situación económica es muy crítica, en especial la angustia que, como todos sabemos, genera la escalada de la inflación. Yo en ese contexto te pregunto, ¿cómo ves la situación actual a casi 2 meses de la asunción del nuevo gobierno? ¿Y cuánto margen puede tener el gobierno hasta que la sociedad lo empiece a responsabilizar por la situación? Y yo agrego que nos expliques esto de por dónde renguea el perro. A ver, primero decir que hay en esta vamos a decir, excepcionalidad, ¿no?, que representa Milei y su llegada al gobierno, etcétera. Es la primera vez que encontramos un gobierno que en el primer tramo, digamos, las primeras semanas, tiene un nivel, digamos, de aprobación más o menos semejante a la cantidad de votos que obtuvo, ¿no? Que en general lo que termina sucediendo es que sobre todo el primer mes, digo, que se genera una gran expectativa de los que votaron y de muchos que no votaron a cualquier gobierno, en donde, digamos, tiene digamos, arrancan con una cierta nivel de aprobación bastante superior a los votos que obtuvieron, teniendo en cuenta, digamos, precisamente esta por lo menos la novedad y la expectativa que se genera. Esta es la primera vez en donde está más o menos similar o algo por debajo, tal cual vos lo marcabas, Ale, lo cual, digamos, también marca la debilidad del personaje, digamos, ¿no? Pues políticamente, eso por un lado. Segundo, yo diría que hay que esperar a marzo, ¿no?, para poder sacar alguna conclusión más afinada sobre qué le pasa a la opinión pública con el gobierno de Milei. Primero, en parte porque estamos en esta especie de época estival en donde hay una cierta desconexión con la realidad hasta que finalmente se empiezan a sacar conclusiones. Como que es muy común, viste, que vos te encuentres puede haber algo que me guste, que no me guste, etcétera, pero en definitiva hay que darle tiempo y recién está empezando. Y con lo cual yo digo, ahí soy cauteloso, ¿no?, de no aplicar estrictamente, digamos, la dureza de la situación económica social a la paciencia de la gente. Okay. No porque a la gente le guste lo que esté sucediendo, sino porque lo que muchas veces sucede con la opinión pública es no me gusta lo que está pasando, no me gusta inclusive lo que está haciendo, pero no sé si queda otra. Claro. ¿Okay? Entonces ahí entras en una situación de decir, y bueno, dejalo que siga y esperemos un tiempo y después definamos, después opinemos. Y en eso
yendo ahí a la pregunta de Marta, yo diría muy claramente, digamos, el perro renguea en la falta de experiencia y en cierta soberbia, digamos, que le ha dado, digamos, no tener profesionalismo para encarar, digamos, la ingeniería política para hacer el cambio, ¿no? Porque que había que hacer cambios en la Argentina, chocolate por la noticia, un poco más, un poco menos, en fin, con diversos matices. El punto hemos charlado, digamos, muchas veces con ustedes, el tema era, bueno, ¿cómo se sostiene eso políticamente? Y hasta acá todo lo que se ha hecho no es, vamos a decir, la obra no es de buena calidad. Puede ser que sea una etapa de aprendizaje, que en el medio el gobierno finalmente encare de otra manera, pero bueno, vamos a ver. Esta semana que viene, digamos, es una semana clave porque si hay algunas negociaciones que no caminan, vos podrías llegar a tener, medio ridículamente, una votación en general aprobando la ley y una votación en particular que prácticamente te deja a la ley como una cáscara vacía, porque después, digamos, los artículos principales no se aprueben. Esto no creo que suceda, pero tampoco lo descarto. Sí, vos, Carlos, adelantaste y lo planteaste como un triunfo de Milei, esta aprobación en general de la ley ómnibus. Ahora también dijiste lo que puede pasar recién es algo después es algo parecido a la mezcla de un caballo con un dromedario, y me interesaría que sigas haciendo prospectiva como la hiciste con tanta lucidez. ¿Cómo ves lo que sigue? Que recién lo empezaste a pincelar. Mira, primero hay una negociación en marcha, que están las tiranteses, que las tiranteses en las próximas horas, digamos, se pueden incrementar y no significa una mala noticia, digo, por ahí, digamos, las tiranteses son el prólogo de un acuerdo finalmente, ¿no? Okay. Digamos, en donde cada uno tira de la cuerda especialmente. Ahora, en este tema del caballo con dromedario, bueno, puede ser que, puede decir, bueno, si la ley tiene un espíritu general, pero después hay un montón de cosas, digamos, en el medio que se contradicen. Y esta es la ley en diputados, porque después la ley pasa al Senado, y en donde yo veo falta de profesionalismo, es que si yo partiera, digamos, de la debilidad de que parte mi ley, lo que haría sentar es a la mesa de gobernadores de todos los colores, es decir, señores, acordemos, porque los diputados y los senadores responden a ustedes, con lo cual, en donde entra por un lado, pasa al Senado, aprueba y el proceso se termina con mayor o menor negociación. Como hay, digamos, gente del Senado que todavía no ha tomado contacto con el gobierno porque nadie se interesó, entonces lo que puede pasar es que el Senado introduzca modificaciones, eso vuelve a diputados, no solamente perdés tiempo, lo cual no es muy agradable en esta situación, sino que corres el riesgo de que cuando vuelva a diputados vuelva a haber otra discusión sobre esta cuestión. Tal cual. Charlie. Además, vos mencionás también, Carlos, que los diputados han sido muy fieles, ¿no?, a Milei, los diputados propios, pero también han puesto en evidencia mucho desconocimiento sobre el proyecto, mucho desconocimiento sobre el funcionamiento administrativo del Congreso, mucho desconocimiento sobre las modalidades de un debate. Esto está quedando muy en evidencia y creo que, bueno, perjudica un poco la posibilidad de éxito de esta ley, que vos también la llamás la posible mini ley, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, digamos, esto que vos decís, dicho por en reserva, digamos, por un diputado oficialista, un diputado de la Libertad Avanza, que dice, nos mandaron a defender el proyecto con un tenedor de plástico, digamos, ¿no? Así, terrible. Herramientas realmente para eso. Inclusive, digamos, hoy, si no me equivoco, creo que fue la columna de Ignacio Zuleta en Clarín, que dice algo así como que opositores pero colaboracionistas decían, muchachos, no lo defiendan más el proyecto porque en una de esas por ahí se termina de caer todo, déjenlo que lo defendamos nosotros. Qué horror. Entonces, qué horror. Bueno, la renovación política es
qué renovar, lo que hemos charlado millones de veces, qué renovación, ¿viste? Porque no es lo mismo poner a cualquier ciudadano, por muy buen intencionado que sea, si después no conoce, digamos, no tiene las habilidades y no conoce los procedimientos institucionales. Todo eso hace perder tiempo y desprestigia, ¿no? Porque tampoco... Sí, tampoco creo ayuda. que esto lo decía Ignacio Zuleta. Ahora, yo te pregunto, atento una frase de Milei que fue muy mencionada, que dice que la diferencia entre la locura y la genialidad es el éxito. Si esto no terminara exitosamente, ¿sería una demostración de que estamos frente a un loco? Bueno, vamos a decir, según los procedimientos de la lógica formal que todos conocemos, sí, pero bueno, no, en realidad, digamos, lo que sí creo es que, digamos, el personaje es un poco más excesivo en su gestualidad y en sus dichos que en la realidad, eso es la verdad, ¿no? Ahora, de todas maneras, el tema es, bueno, después están las limitaciones, ¿no? Digamos, hasta el más genial tiene limitaciones y pueden terminar jugándole, digamos, en contra en el peor momento. Eso también es verdad. Entonces, a mí lo que me llama la atención, digamos, es que yo creo que tiene algunas dosis de pragmatismo, sin duda, ha hecho una apuesta tan fuerte para una primera jugada, cuando en realidad yo la primera jugada hubiera hecho, hagamos una jugada, digamos, de pizarrón, que metes el gol fácil y entonces ya vas a la segunda ley con otro ánimo. Tal cual, tal cual. Carlos Marx le hace una... dale, cerrá, Carlos, cerrá vos. No, sí, la idea, digo, bajaron el capítulo fiscal, ¿no? El capítulo fiscal tenía un montón de cosas, pero digo, una moratoria y un blanqueo no se le niega a nadie, casi todos los gobiernos. Una más o menor o mejor o peor. Entonces digo, ¿por qué no lo incluyeron? A mí me parece que hubo tosudez ahí. Suena así. Carlos March te hace una pregunta. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Corriéndonos un poquito de la coyuntura del DNU y la ley ómnibus y pensando un poquito a mediano plazo cómo construir consensos. Un presidente que se enfrenta a la casta política y se enfrenta al Congreso. ¿No sería una buena oportunidad para implementar las herramientas de la democracia participativa? Porque cuando hay voluntad política de implementar audiencias públicas, de buscar el consenso de la gente, esas herramientas funcionan y logran impactos positivos en la democracia y en la economía. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que el gobierno se quiere agarrar, bueno, no es el único, lamentablemente, se quiere agarrar del argumento de la urgencia de la crisis, precisamente porque me parece que en el fondo no cree mucho en las herramientas, ¿no? Digo, ha hablado del famoso tema del referéndum, etcétera, pero me parece que en el fondo es palo y a la bolsa, digamos, a ver cuánto más rápido saco esta situación. Sería, digamos, porque hay un montón de cosas muy importantes que estaban en la ley, en la mega ley ómnibus, muchas discutibles que estuvieran ahí adentro, pero no importa, digamos, me parece que en otras cuestiones importantes paralelamente podría haber abierto un canal, digamos, de debate, que ahora se termina esta ley, supongamos que esta ley sale, no queda claro, digamos, cómo sigue la agenda, ¿no? Tal cual, que efectivamente hay muchas cosas que quedaron por el camino. Ahora, Carlos, en ese sentido, hay algo que vos planteás, discúlpame, Marta, porque va en línea con lo que dijo recién Carlos. Vos recién planteabas esto y en tu artículo del sábado decís: el argumento del gobierno sostiene, la gente votó esto y nos tienen que apoyar. Vos explicás muy bien por qué ese argumento es políticamente cuestionable, y en el mismo sentido que lo decís vos hace un rato en Infobae, Ricardo Esteves, un empresario cercano al gobierno y que se define como libertario, dice: Milei avisó que venía a ajustar, pero no le explicó a los jubilados que los iba a ajustar, a la clase media que la iba a ajustar, a cada sector, si no, no lo hubiera votado nadie. Lo dice un partidario de Milei. ¿Vos podés desarrollar tu idea sobre eso? ¿Cómo no? La primera cuestión es: el sistema institucional argentino nos da la oportunidad de conformar el Congreso en la primera vuelta y después pasa a la segunda vuelta, y es una opción entre dos, ¿no? Digo, con lo cual
las preferencias en la segunda vuelta quedan obviamente desdibujadas respecto de lo que es la foto real, que es la foto de octubre, ¿no? La sociedad decidió, equivocadamente o no, otorgarle a Milei solo la presidencia, no le dio ni las provincias ni el Congreso. ¿Okay? Fue decisión de la gente. En fin, con esta realidad, digamos, Milei se las tiene que ver. Entonces, en octubre ganó Unión por la Patria. Sacó el 37%, digamos, no es que sacó la mayoría, pero 37 contra los 30, digamos, de Milei, obviamente sacó más votos. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué quería exactamente la sociedad? ¿No? Quería lo que planteaba más Unión por la Patria, digamos, lo que planteaba Milei. Bueno, ahí, digamos, hay toda una dificultad de discusión. Y además lo que dice Esteves, no lo leí, pero es que desde mi punto de vista el análisis es correcto, porque la verdad es que la que hizo más bandera con un ajuste fue Bullrich. Y Milei lo que dijo es: yo voy a ir contra la casta política y lo van a pagar no los de siempre, lo van a pagar otros, etcétera, etcétera. Claro, ahora la situación es distinta, digamos, porque Bullrich, agitando mucho la bandera del todo o nada, salió tercera. Entonces ahí empiezan los matices de la opinión pública que todos conocemos, ¿no? Del que dijo, bueno, yo lo voté a Milei porque como no había otra cosa, no es que firmó ante Escribano la plataforma ideológica de Milei. Entonces ahora está el problema, que pasa siempre, ¿no? Pero que las segundas vueltas tienen esta dificultad de dar la impresión de una demanda de la sociedad que es otra o por lo menos más compleja. Marta. Yendo al tema no ya de aquellos que votaron, la ciudadanía que votó, yo te pregunto, ¿cuál es el mandato de un legislador? ¿El de los votantes o el del que ganó? Claro, totalmente. Bueno, esa es un poco la pregunta que yo me hago en la columna. Si yo soy, digamos, diputado de Unión por la Patria, ¿yo qué tengo que votar en función de lo que me votaron de mi plataforma, no de la plataforma del que ganó? Porque si no, digamos, mañana, desde Bregman hasta el último diputado de La Libertad Avanza, deberían votar el 100% lo mismo, porque es lo que ganó, ¿no? Y precisamente el Congreso, digamos, expresa mayorías y minorías, para mí saludablemente en términos proporcionales. Entonces, ojo con ese detalle, precisamente porque uno podría decir, ok, el 63% no votó Unión por la Patria, pero el 70% no votó a Milei. Tal cual. Y no lo votó a Milei porque, no lo votó a Milei porque, complemento este detalle, porque la gran mayoría de la sociedad todo el año pasado dijo que no quería las privatizaciones, por lo menos de las cosas más importantes, tampoco quería la dolarización y tampoco quería el cierre del Banco Central. Entonces digo, ¿qué votó la gente? Es bastante más complejo, lamentablemente, y yo no entiendo que es un argumento político de Milei, pero bueno, ahora introduce un ruido importante en la discusión política, ¿no? Sí, este detalle que vos mencionás justamente hace al corazón de la democracia y habla de la necesidad de búsqueda de consensos después de Ahí la estamos, la votación, ¿no? La estamos perdiendo un poquito a Marta. Sí, pero retomando, Carlos, y como ya nos estamos despidiendo, yo me quedé con muchas ganas cuando escuché el discurso de Milei en Davos, que parece que hace 1000 años que sucedió. En el minuto pensé, Carlos Fara, ¿qué pensará de esto? Entonces, me encantaría si nos podés comentar algo de ese rol de un presidente como Milei en un espacio como ese, en un discurso como ese. ¿Cómo nos afectó o cómo te afectó a vos, por lo menos? No, a mí me pareció, digamos, más allá de las ideas, porque son las ideas de Milei, me pareció inconveniente el lugar en el cual él plantear esas ideas, ¿no? Porque en definitiva, digamos, vos ahí estás haciendo
y más allá del impacto sobre la opinión pública local, que además me parece que la opinión pública local no terminó de entender muy bien de qué se trataba el discurso de Davos, ¿no? Obviamente, son términos en los cuales, por lo menos la opinión pública argentina no se expresa en otros términos. Pero en todo caso, para los que estaban ahí, para todos los otros actores, digamos, en los cuales impacta lo que se dice en Davos, me parece que fue, digamos, claramente inconveniente. No me parece que haya ayudado a que haya generado una expectativa positiva. Me parece que generó un interrogante. Me parece que si genera un interrogante no sirve. Casi te diría que preferiría, digamos, que la mayoría, muchos hayan eventualmente dicho que no les gustaba lo que haya dicho, que es otra cuestión, a que genere un interrogante como diciendo de qué se trata entonces, a dónde va la Argentina, ¿no? Claro. ¿Charlie? Sí, quería preguntarte, Carlos, ¿qué análisis haces sobre muchas personas, instituciones y grupos que en el kirchnerismo defendían digamos, fervientemente la institucionalidad y frente al avasallamiento de Milei le dan vía libre, ¿no? El DNU, delegación de poderes, etcétera? Entonces, una reflexión sobre eso. Mira, me parece que a ver, el kirchnerismo, digamos, es siempre un arma de doble filo, ¿no? En el sentido, digamos, de que a veces utiliza los argumentos correctos, pero sin ninguna legitimidad, digamos, para hacerlo, ¿no? Y cuando está en el poder, digamos, utiliza los argumentos de otra manera, digamos, para su total conveniencia. A mí me parece que eso no tiene, por algo, digamos, perdieron la elección, digamos, cómodamente. Me parece que no expresan, digamos, un cierto sentido de institucionalidad, digamos, que yo creo que tiene la mayoría de la sociedad, porque además, digamos, no pudieron ofrecer resultados, ¿no? Digamos, lamentablemente es así, pero digo, en el sentido de que, digo, vos, si por ahí no sos, digamos, ortodoxo en el respeto a las instituciones, pero tenés algún resultado, bueno, por lo menos tendrías un argumento. Parece que el kirchnerismo se quedó sin los dos argumentos, se quedó sin la autoridad y se quedó sin los resultados. Ahora, Carlos, y del otro lado, porque me parece que Charlie iba también por el otro lado, sería, digamos, el revés. Los que hasta que asumió este gobierno o hasta 2 o 3 meses antes les parecía fantástico, les parecía horroroso un DNU, les parecía horroroso otorgar esas facultades, y hoy de repente encuentran que como el presidente es otro, ese republicanismo, digamos, se ha derretido un poco. ¿No vendría a ser la misma cosa desde el otro lado? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. A mí me parece que las instituciones precisamente están para eso, para respetarlas, digamos, porque son las grandes reglas de juego. El DNU no puede ser malo porque lo hace Cristina y bueno porque lo hace Milei. El DNU es malo si pasa por encima de las atribuciones constitucionales, digamos, eso. Entonces, digo, ahí tenemos un problema, para mi gusto, grande, porque, digo, del kirchnerismo, en lo personal, yo no espero nada respecto de su respeto de las instituciones. Digo, en todo caso, eventualmente pueden ocupar otro rol. Pero me parece que el resto de decir, bueno, no, mira, si es lo que hay que cambiar, hay que hacerlo sea como sea, me parece que no tiene ningún sentido. Eso a la corta y a la larga, digamos, termina siendo un desastre. Eso no me cabe en duda. Entonces, a mí me parece que hace falta mucha, vamos a decir así, honestidad intelectual, ¿no? Tal cual, en esto. Tal cual. Hay un tuit tuyo del 26 de enero, muy interesante para mí. Dijiste, echarle la culpa al oponente por no lograr algo solo es un negocio de corto plazo. A la larga lo que importan son los resultados, ¿no? Y en un artículo también reciente volviste a hablar sobre el tema, dijiste que el estilo de confrontación permanente, que no es nuevo en la historia, mencionás que lo usaron, entre otros, Trump, Bolsonaro, Bukele, Hugo Chávez, Evo Morales, Correa, Kirchner. Pero yo pregunto, en un país con tantos años de grietas, de frustración, ¿se puede construir algo mejor confrontando? A la larga no, digo, salvo que tengas unos resultados maravillosos.
Entonces, a mí lo que me parece interesante de la situación en la que estamos, no la de la ley particularmente, sino la conformación del sistema político, es que si alguien quiere realmente hacer algo para adelante, más o menos serio, estamos en una oportunidad maravillosa precisamente para juntar cabezas, juntar voluntades, digamos, y coordinar. Porque ¿Puedo agregar algo? Claro. También del lado del derecho? Toda esta situación ha generado que muchísima gente indiferente comience a debatir sobre el tema y a interesarse y a ver cuáles son las posibilidades con distintos niveles de conocimiento, ¿no? Pero no hay quien no hable de estos temas en estos días y en estas semanas, ¿no? Totalmente así. Yo te diría que si algo, después podemos discutir un montón de detalles, pero que si hay algo interesante de lo que está funcionando, que tenemos checks and balance, ¿no? Digamos que tenemos contrapesos. Tal cual. Digamos, sí. O vos, digamos, tenés que respetar la constitución la conformación del Congreso y al mismo tiempo tenés que respetar, digamos, qué dicen los jueces sobre las cosas que vos haces. Carlos, nos estamos yendo en 1 minuto y medio, pero en 1 minuto y medio que a vos te sobra, ¿nos podés decir quién va a ganar la elección en Estados Unidos? Qué buena pregunta. A ver, tengo esta impresión. Si uno se deja, digamos, se llevara por los indicadores económicos, es una elección que tiene que ganar Biden, ¿no? Porque realmente, digamos, la tasa podría bajar, la tasa de interés podría bajar precisamente porque han logrado dominar la inflación sin entrar en recesión, ¿no? Y ha generado, digamos, empleos en todos los niveles económicos. E inclusive, digamos, es bastante más igualitaria hoy, digamos, que en el peor momento de inflación. Ahora, lo cierto es que el debate sobre la edad de Biden es un tema que afecta en función, digamos, de cuánta fuerza tiene para el liderazgo, y porque además hay un detalle que lo excede, creo yo que lo excede a Biden, y es que Biden llegó, vamos a decir así, como para reducir el nivel de grieta, y el nivel de grieta en Estados Unidos, digamos, la polarización ideológica, en estos últimos 3 años por lo menos se mantuvo igual o se incrementó. Entonces ahí tenemos un problema serio. Tengo una impresión personal, aunque esto le falta una eternidad, de que si Biden vuelve a jugar un plebiscito contra Trump, creo que lo puede ganar. Bueno, Carlos Fara, un lujo para nosotros, presidente además de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, amigo de la casa, un abrazo, muchas gracias por tu participación en Al Derecho y al Revés. No, por favor, un placer enorme para mí charlar con ustedes. Nos vamos. Gracias. Seguí informándonos. Cómo no, con mucho gusto. Hasta la semana que viene, nos vamos con el Nano Serrat, como siempre. Un abrazo para todos. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.